Bienvenidos. Sexto capítulo del Guajiro, de un Guajiro en la Paulista. Hoy con un corte diferente completamente, Rafa. El entrevistador va a ser entrevistado. ¿Qué pasa? Miren, yo le voy a decir algo, señores. Rafa puso la varilla muy alta, suave, no me juzguen tanto o algo así. Yo con mi forma guajira de hablar, no hablo de la misma manera, no soy locutor. Pero bueno, vamos a tratar de contar la historia. Vamos a tratar de contar la historia de otro Guajiro en la Paulista. Y básicamente de la cara de esto. El tipo que lo ha llevado a otros niveles. Entonces, Rafa, bienvenido a tu casa. Estamos en casa, Rafa, estamos en casa. Hoy, como decía, era de una manera diferente. Y la primera pregunta que yo tendría para ti, Rafa, básicamente sería: ¿quién es Rafa? ¿De dónde viene Rafa? Son varias preguntas en una. ¿Quién es Rafa? ¿De dónde viene Rafa? ¿Cómo surge esa vocación por hacerlo tan bien? O sea, hacer ese comentario tan bueno en las redes, hacer esos videos tan elegantes, ese proceso de edición. Coméntame. No, gracias por todos esos elogios. Mira, esa pregunta tiene para rato. Tela por donde cortar. Sí, tiene para rato porque, a ver, el hecho de la facilidad que probablemente algunas personas perciban que yo tengo para hablar no es ni natural ni casualidad. Yo era extremadamente tímido, pero extremadamente tímido, y hay una anécdota que yo tengo de cuando tenía aproximadamente unos 11 años, aproximadamente 12 años más o menos. Yo vivía en Tacajó. Tacajó es un pueblito del municipio Báguano de la provincia de Holguín. El monte del monte, ajá, flecha por ahí para adentro. Yo no nací ahí, yo nací en Holguín, pero mi mamá y mis abuelos maternos son de ahí. Y bueno, en un momento determinado yo fui a vivir para ahí. Y yo tenía pero tanta pena de hablar con las personas, de comunicarme y esas cosas, que tenía que desplazarme. Yo voy a decir los nombres por si hay alguien de esa zona. De todas formas, yo voy a explicar. Era desde el mismo Tacajó hasta Madama, que era otro pueblecito más ahí. Sí. Eso eran aproximadamente unos 6 kilómetros, más o menos, ¿ya? Y obviamente por ahí salían, desde la terminal de Tacajó, salían los camiones y las guaguas y eso para Holguín. Y lo único que tenía que decirle era al chofer: mira, tomaba el pasaje, que eran 2 pesos en moneda nacional en aquel tiempo, estamos hablando de hace algunos añitos ya, déjame allí en Madama. Y yo tenía tanta pena de decirle a una persona eso, que yo me fui caminando desde Tacajó hasta Madama, 6 kilómetros, pleno mediodía, porque a mí me daba pena decirle eso a las personas. Y esta anécdota yo siempre se la hago a las personas para que se den cuenta que no es que yo nacía hablando, ni mucho menos. ¿Qué ocurrió después de eso? Eso fue un parteaguas, porque dije, no, así no, como dice Destino, así no. Y entonces un consejo que me dio mi abuelo materno, es que empezara a leer mucho. Sí. Porque si yo leía, pues iba a tener vocabulario. Y eso yo lo utilicé como una máxima de vida: leer. Y ahí empezó mi adicción, por ponerle unas palabras, a la lectura, y empecé a leer muchísimos libros. Todo lo que se aparecía en mis manos lo leía, desde política hasta historietas, hasta libros de aventuras. Todo lo que caía en mis manos yo lo leía con el fin de aprender a hablar y que no me diera pena hablar. La pena no se quitó de momento, pero bueno, aprendí, digamos, un vocabulario un poco, que me sirve para la vida. Y luego de eso, pues obviamente la afición siempre seguí leyendo. Y yo lo comenté en el podcast anterior de Soy el Cris, que yo había sido militar. A mí me sirvió mucho el entrar a los Camilitos, que después podemos hablar de esa fase. Eso quería. A mí me sirvió mucho. Yo decía, no me arrepiento de nada porque es quien soy hoy. Correcto. A mí me sirvió de mucho entrar ahí porque aprendí muchísimas cosas de mí mismo, no solamente de las cosas de la vida, de mí mismo, de las capacidades que yo tenía y que me daba pena mostrarlas, de las habilidades que podía desarrollar, y eso pues me fue abriendo ciertas puertas. Me fui para la escuela de cadete a estudiar aviación, soy ingeniero aeronáutico, y ahí me hice dirigente de la juventud. Esa es otra faceta. Ahí me hice dirigente de la juventud. ¿Qué me aportó a mí ser dirigente de la juventud? El aprender a hablar ante 3.000 personas, por ejemplo. Correcto. Fui dirigente de la juventud en el Instituto Técnico Militar José Martí de La Habana, en la parte que se estudia la aviación, en la parte técnica, la parte de las ingenierías en las Fuerzas Armadas. Y ahí yo aprendí a hablar frente a 3.000 personas sin que me diera pena. Y cometía errores, obviamente, muchísimos,
Pero ahí mismo lo rectificaba, echaba una broma y seguía para adelante. Y eso me demostró a mí mismo que yo era capaz de hablar ante muchísimas personas, contrastantemente con mis amigos, por ejemplo, mis amistades, que eso les daba mucha vergüenza. Yo decía, a mí no. Y eso yo le encontré el gusto. Y después de eso, pues, me seguí formando, me seguí educando, me hice coach ontológico, una especialización en oratoria, pasé varios cursos de comunicación, de oratoria, de locución. Y eso ha enriquecido un poco esa forma de comunicarme, que muchos se parece con locutor, nada que ver con nada que ver, pero, o sea, por ahí un poco de Tiene habilidad, tiene habilidad. Alguna, porque lo he ido estudiando, lo he ido Correcto. formando. No es que nací así, ni mucho menos. Entonces, brother, hay una parte mencionante y cuando nosotros siempre fuera de cámara hablamos y esas cosas, sabemos que uno trata de mantenerse en una línea, pero la polémica siempre viene y uno que está creciendo y esas cosas, ¿cierto? Entonces tú me dices, yo apenas tengo una oportunidad, yo voy a mencionar que fui Camilito, que fui dirigente de la juventud y eso para que no me saquen el pasado. Oye, Rafa hizo, mira, me lo formaron en los Camilitos al lado del nieto de fulano de tal. Exactamente. No, Rafa básicamente aprovechó, o sea, está aprovechando el momento, o sea, la oportunidad como tal, para decir que él tuvo en la fila de los Camilitos, tuvo en los JC, fue dirigente, etcétera, como todos nosotros que tenemos un pasado en el comunismo. Entonces, brother, hay algo que normalmente nosotros hacemos lo siguiente aquí, o bueno, tú haces lo siguiente aquí, de manera magistral. Tú casi siempre le preguntas a las personas cómo, o sea, cómo llegaste aquí y cómo empezaste en tu proyecto, en tu emprendimiento, cómo fueron tus inicios en Brasil como tal. Pero yo me quiero ir un poquito más atrás. Te voy a pedir permiso, ¿ya? Me quiero ir un poquito más atrás y quiero, brother, resaltar algo que yo he visto muy pocas personas, muy pocas personas que lo han hecho estando desde Cuba. Que es básicamente, aquí si tú lo tienes, me imagino que lo tienes, podemos mostrar, mientras yo estoy hablando y esas cosas, las visualizaciones de los videos que tú tuviste estando desde Cuba. Con apagones, con lío, con problemas, con que se va la luz, con esto, con mil cosas. Quiero que tú me comentes un poco cuántas visualizaciones fueron, cómo fue que lo lograste y esas cosas, porque yo creo que eso es un antecedente muy importante para saber lo que es Rafa hoy, lo que hace Rafa hoy. Sí, es interesante porque todavía esos canales existen. Eh, antes de la pandemia, previo a la pandemia, nosotros empezamos a entender el poder de las redes sociales. Estamos hablando del año 2019, 2020. A entender propiamente porque recién en Cuba se habilitaba el tema de tener datos móviles. Eso fue como el 2017, 2018 por ahí. Y entonces uno empezó en ese mundo nuevo de ver cómo eran las cosas, las redes sociales y que se podía ganar dinero y todo eso. Fue espectacular. Y empezamos a aprender, a investigar, no solamente yo, claro, mi grupo de amigos, a buscar cursos por aquí, se pagaron cursos incluso caros, para entender cómo funcionaba la cuestión. Y empezamos a crear contenido. Contenido de cortos, de videos de otras personas, contenido random de motivación. El canal se llama 5 minutos de desarrollo personal, ahí lo vamos a estar poniendo. Y yo tomé una decisión. Yo quiero dedicarme a las redes sociales. Yo quiero hacer contenido para redes sociales. Vi algunos videos de personas que explicaban cómo era crecer en redes sociales. Todos esos videos en YouTube, en Instagram en aquel entonces. Yo me vi todos esos videos y arranqué por ahí. Y hacer todo lo que decían en esos videos. Ya alguna cosa de esa funciona. Yo voy a empezar. Bueno, yo editaba obviamente con mi teléfono, como la mayoría de las personas. Lo que pasa es que no era un teléfono para grabar, era un telefonito que tenía, que ni me acuerdo qué tipo de teléfono era, pero la calidad era extremadamente pobre. La computadora que tenía, yo tampoco tenía ni idea de editar. Sí. Fui aprendiendo todo eso en la marcha porque yo quería. Y hoy era un pesado. Bueno, más o menos. Yo quería aprender. Y en ese proceso de aprender, vi un video que decía que hay que publicar 3 videos diarios, todos los días. Que alguno va a decir, yo dije, esa es la pincha. Yo voy a hacer 5, 3, no 5. Lo que pasa es que ya ahí arrancaron los apagones, como tú decías. Sí. Ya ahí entonces en aquel entonces ya eso fue post pandemia. Durante todo ese tiempo de la pandemia yo empecé a aprender, empecé a hacer mis podcasts en audio, para subir a las diferentes plataformas, que si Spotify, que si no sé qué, en los grupos de Telegram, que era donde más lo publicitaba. Y llega el momento en el que empieza este tema de los apagones, que eran 6 horas. Tenías corriente, 6 horas no, 6 horas sí, 6 horas no. Y en ese proceso yo aprendí que tenía que optimizar mi flujo de trabajo para en esas 6 horas a mí me diera tiempo grabar, porque obviamente era todo conectado a la corriente, si no ahí frito.
tenía que grabar, tenía que editar y subir los videos. Y yo dije, yo voy a hacer 5 diarios. Nada que ver. Obviamente, Nada el que querer ver. al llegar no era posible porque el tiempo no daba. Y menos cuando uno no tiene las habilidades suficientes como para hacer eso rápido. Sí. Ahí yo grababa 10 o 12 veces la misma toma porque me equivocaba y no me gustaba y volvía y volvía. Todo ese proceso yo lo viví. Hasta que logré estabilizar 3 videos diarios. Y subía 3 videos diarios. Obviamente los primeros, y ahí está el canal, yo nunca borré los primeros videos que estaban todos distorsionados porque no sabía bien cómo era el formato de subir los videos y unos salían alargados, otros salían estrechos. Una locura total aquello. Pero yo nunca los quise borrar porque formaba parte del proceso. Y en algún momento sí me iba a servir de testimonio. Correcto. Y en ese canal, 5 minutos de desarrollo personal, yo empecé a subir 3 videos diarios. Las primeras visualizaciones, 5, 6, 10 visualizaciones. Pero yo, dentro de esos videos que había visto, había uno que había dicho, sube 3 videos diarios, sin importar el resultado. Concéntrate en el método, y el método es subir 3 videos diarios. Correcto. Le dije, eso es lo que yo voy a hacer. De alguna forma, Uno eso va a dar cierto. Y empecé a subir 3 videos diarios, 3 videos diarios, 3 videos diarios. Tomé la decisión de no mirar las visualizaciones de los videos. Lo mío era subir 3 videos diarios. Y chao. Pasa que me voy un viaje para Caletones, que era una playa que está ahí en el municipio de Jibara, en Holguín, con los amigos, un fin de semana, y allá no hay conexión. Cero conexión. O no había en ese entonces. Y entonces yo dejo programados los videos para que se suban automáticamente durante ese fin de semana. Correcto. Es bueno, si falla alguno ya se jodió, pero los voy a dejar programados. Pero lo estoy haciendo. Eso fue un jueves, me voy el viernes, ya sin conexión, sábado, domingo, regreso el domingo por la tarde. Y cuando ya llega la conexión a mi teléfono, empiezan las notificaciones. Normal, cuando uno se pasa 3 días, empiezan a llegar un poco notificaciones, pero yo veía que no paraban las notificaciones. Fulano se hizo seguidor. Y te comentó. Y le dio like, y yo decía, pero esta locura. Y cuando yo logro que ya el teléfono salió de su moridera, salió de su mareadera y más o menos funcionaba, que yo abro Instagram, porque ya eran muchas notificaciones, veo que había un video que tenía como 10.000, 12.000 vistas. Hoy es muy fácil tener 10.000, 12.000 vistas en redes sociales. En aquel entonces, para mí, eso era como hacerse ultra mega viral. Porque en mis videos... Eso. Y mis videos tenían 100 vistas, 80 vistas, 30, 10, 12. O sea, correcto. Un video 10.000 vistas y dije, no, esto es la puta hostia. Yo tengo las capturas por ahí, yo lo voy a buscar. ¿De cuándo fue creciendo? De cuánto fue creciendo, en qué momento. Fue una locura. Llegó como a 30.000 vistas y yo dije, no, ya esto ya es lo último. Y seguían las notificaciones, seguían. Llegó al 1.000.000, yo decía, ya, 1.000.000, brutal. Y seguían. Y decía, no, esto no tiene cuándo parar. Ya yo desactivé las notificaciones de Instagram porque ya era una cosa muy loca que yo no sabía. Correcto. Esos videos llegaron a 5 millones y tanto, el siguiente fue 4 millones y tanto, el canal subió muchísimo, pero... Ahí viene la otra parte de la película. Yo seguí, obviamente, subiendo mucho más contenido porque ya había una motivación. Correcto. Y dije, ya estoy casi a punto de monetizar. Correcto. Pero en Cuba, cuando tú tienes una cuenta desde Cuba, abierta desde Cuba, que la intentaste verificar en Cuba, que me puse a ver cómo era el tema de la publicidad en Cuba, ya bloqueado todas las cuentas, todos los perfiles, toda esa historia bloqueado, todo. La historia... Ni monetiza, ni se puede hacer publicidad, ni nada. Yo seguí subiendo contenido por amor, para ver cuánto yo crecía eso, y quizás para llevar un poco de tráfico a otras cuentas. Otro lugar. Y bueno, todavía esas cuentas existen, ahí están, ya no subo tanto contenido, pero fue ese primer empujón o esa primera validación de que sí es posible. Constancia y disciplina. Constancia y disciplina. Haz el trabajo que hay que hacer, que en algún momento va a dar cierto. Correcto. ¿Cómo fue ese el caso? Después de subieron videos que no funcionaron, unos cuantos. Correcto. Unos cuantos. Pero aprendí que era posible hacerlo desde Cuba, con 6 horas de apagón, o bueno, 12 horas de apagón todos los días, con unos datos móviles paupérrimos. Con todas esas dificultades era posible. Ahí en ese proceso también aprendí muchísimo a editar, o muchísimo no, aprendí un poco a editar, empecé a entender cómo funcionaban las redes sociales y ahí empecé a llevarle redes sociales a otras personas, empecé a hacer trabajos para personas fuera del país, entonces ahí fue cuando ya dije, esto es sí o sí, no importa cuánto tiempo tome, a lo que me voy a dedicar. Entonces esa fue una de las metas para venir para acá, que me preguntaste también cómo eso encajaba. Esa fue una de las metas, venir para acá. Mi plan, yo le decía a mi hermano, es ir para allá, llevarle redes sociales a algunas empresas,
Eso me va a dar de comer, así no tengo que buscar trabajo por ahí para Ahí poner vamos a el pan hablar, en la mesa, ahí vamos a hablar de eso ahora. mientras me da tiempo para ir haciendo mis cosas. Correcto. Ahí vamos a hablar de eso. Tú eres ejemplo en esa parte. Fíjate que yo creo que eres de los que menos se ha alejado de lo que le gusta y lo que quiere hacer. Porque yo en varias oportunidades y eso, he comentado que hay veces que hay un negocio, un modelo de negocio que te llega y no es el que tú quieres, no es el que te apasiona o algo así, pero el que te llegó, el que te da de comer. ¿Cierto? Entonces, como yo te conozco, pero la persona no, tú llegas aquí, ¿cierto? Y entonces quiero que me comentes cómo fue ese inicio, ¿cierto? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué no hiciste? Vamos a ponerlo así. Y cómo entonces Rafa entra a lo que le gusta y hoy básicamente trabaja como quiere. O sea, no es como quiere vamos a ponerte, no sé, de que va a la playa en un bungalow y se acuesta, ni nada de eso, pero yo siento que se siente realizado a pesar o sea, de estar en un constante crecimiento. Coméntame. Sí, mira, Brasil siempre fue una meta para mí. Desde incluso que estaba en la escuela de cadetes, mis amistades decían, yo quisiera irme para Estados Unidos. Yo decía, yo quisiera ir para Brasil. Yo quiero ir a Brasil. Siempre fue una meta para mí. Y cuando ya mi esposa sale embarazada, que ya no podíamos seguir postergando la venida para acá, obviamente hacía falta recursos financieros para Platica. eso. Platica. Ya no podíamos seguirlo postergando más. Mi hermano, que ya estaba aquí, me dice, ¿qué plan tiene? ¿Cuál es tu idea? No, mi idea es esa. Llegar a hacerle contenido a diferentes empresas, que es lo que ya yo he venido desarrollando, haciendo, más o menos me defiendo en esa área, mientras voy trabajando en lo mío. Efectivamente, desde que llegamos, esa fue la visión. Y al gimnasio en el que mi hermano me llevó, que quedaba por ahí por la casa, o que queda por ahí por la casa, enseguida se le hizo una propuesta. Mi estrategia básicamente fue la siguiente, que es la que yo recomiendo a las personas. A mí me funcionó. Usted pruebe a ver si le funciona o no le funciona en función de sus habilidades, de sus capacidades, competencias, bueno, de lo que tenga para aportar. Al gimnasio ya yo había ido 2 veces, hice algunas tomas de mí mismo, de mi hermano, haciendo ejercicio. Busqué un poco de plantillas, un poco del logo, lo saqué de sus redes sociales y le hice una propuesta. Sí. Y le hice 4 o 5 posts con su marca, con su logo, con imágenes reales. Le hice 3 o 4 videos de nosotros mismos y de los ejercicios allí. Y le hice un grupo de historias destacadas y fui a hacerle la propuesta. Correcto. Mira, yo me dedico a esto. Mi hermano traduciendo, porque no hablaba ni papa ahí en portugués. Mi hermano traduciendo la historia. Le digo, mira, yo me dedico a esto. Yo te ofrezco este paquete de servicio, llevar las redes sociales. Pero tus redes sociales pueden quedar de esta manera. Yo le hice un mock-up, cómo quedaban sus reels, cómo quedaban sus póster, dentro de un mock-up, así como si fuera el perfil para que él viera exactamente cómo iba a quedar su perfil en redes sociales. Obviamente eso impacta, porque del dicho al hecho va un trecho, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, yo sí te hago. Vienen a prometer. Exactamente, yo sí te hago, yo soy el monstruo en eso, no sé qué más. Pero cuando empieza la pincha, ahí tú te das cuenta de las carencias y las falencias. Pero en este caso yo le dije, mira, sí te va a quedar. No, es muy importante ahí, porque tú fuiste con una propuesta sólida. Directo. Es esto, así. Y nadie había hablado contigo, nadie te había dicho nada y tú fuiste. No, brother, eso es una técnica de venta infalible. Yo hice el trabajo porque yo lo que quería era cerrar un cliente. Yo voy a todas, yo no voy a ver si el cliente quiere que yo trabaje, yo voy a cerrar con el cliente. ¿Qué ocurre? El cliente dice, no, sí, pero yo he tenido malas experiencias, eso está bueno, no sé qué más. Y al final me dice, sí, yo los voy a llamar, pero eso quedó en el aire. Pero ya yo entendí el proceso. Correcto. Por el tema de hacer 3 videos diarios. Correcto. Y que después de 3 meses fue que diera cierto. Yo dije, mi pincha, ¿cuál es? Tranquilo. Buscar clientes. Correcto. Mostrarle mi servicio. Enseñarle cómo puede quedar o cómo yo puedo ayudarles a que quede en sus redes sociales. Correcto. Y alguno va a dar cierto. Enganchando con uno ya yo tengo portafolio de clientes que poder mostrarle a las otras personas. Y así empezamos a hacer. Así empezamos a hacer. Así hice. Esa fue la técnica que utilicé con Dunamis. Que también pasó por aquí por el podcast. Esa fue la técnica que hice también con algunas abogadas de bufetes de abogados brasileños que a través de Dunamis también pude contactar con ellas y empezar a ofrecerles los servicios. Y así con otras empresas también que yo pude mostrarles, mira, sí te va a quedar. Correcto. Como yo sé que todo ahí no fue color de rosa, vamos a ponértelo así, ¿cierto? Yo quiero que tú me comentes esa llegada, esa espera, ese primer cliente. Cierro o no cierro, como no como, va a parir mi esposa, me tengo que correr, tengo que ir no sé,
a la clínica, tengo que voltar de la clínica. Coméntame. Mira, obviamente, y esto es la frase cliché, los inicios son difíciles. Correcto. Los inicios depende también la visión que uno tenga de sus capacidades, sus habilidades y la confianza que tenga en uno mismo. No significa que uno se cree el superhéroe, ni mucho menos, pero hace de tripas corazón y dice, va a dar cierto. Yo confío en que va a dar cierto. No es ahora, no es hoy, no es mañana, pero va a dar cierto en algún momento. Lo que hay es que hacer el trabajo. Esos momentos son complejos por el proceso de adaptación. Es correcto. Es una sociedad diferente. Los tiempos, que yo digo mucho de los tiempos, el timing es distinto al que uno trae de Cuba, la velocidad a la que ocurren las cosas son diferentes, los movimientos sociales son diferentes desde el punto de vista de cómo funciona el comercio, de cómo funciona el marketing, aterrizándolo a lo que hacemos nosotros, de cómo funcionan las personas, de la gran competencia que hay, y poder adaptarse, poder fluir en ese medio, lleva un proceso de adaptación. Cuando uno está arrancando y necesita poner pan en la mesa, correcto. Cuando está buscando pincha o buscando trabajo con hambre, es difícil. Es difícil porque estás condicionando tu comida, el techo, la renta, al resultado que puedas obtener. Y tu capacidad de negociación disminuye a 0 o a menos 10 y eso se muestra. El cliente lo percibe, el hambre se percibe. Eso yo lo aprendí también en Ecuador vendiendo en la calle. Que si quieres después tocamos de eso. Hablamos. Eso se percibe. Y eso es lo peor que uno puede hacer para negociar, para captar clientes, hacerlo con hambre. Porque terminas por debajo de tus capacidades y habilidades. Subvalorándote. Exactamente. Y además recibes muchos no de los clientes que te ven de esa forma. Es correcto. Entonces, sí, ¿costó trabajo? Costó. Correcto. Costó trabajo. Pero no dejamos de hacerlo ni un minuto porque sabíamos que en algún momento iba a dar cierto. Gracias a Dios, mi hermano tenía una mejor situación y pudo sostener todo ese proceso mientras ahí se conseguía los papeles, porque nos demoramos también muchísimo con el tema del protocolo de refugio. Todo eso fueron situaciones que fueron encaminándonos hacia ahí. Pero obviamente hay momentos, para que veas que, obvio, como tú decías, no todo es color de rosa. Hay momentos en que las cosas no están funcionando como uno quiere. De hecho, casi nunca funcionan como uno quisiera. Las cosas son de una manera de ser determinada. Y tocó entrar a una empresa. Atento. Yo me acuerdo. En atención al cliente. Yo dije, bueno, yo hablo con personas, yo doy conferencias de inteligencia emocional, yo hablaba entre un grupo de personas. Eso bobería para mí. Vamos a meterle. Hicimos el entrenamiento de un mes y todo el proceso, bim bam, bim bam. Eso daba un salario estable mientras yo iba bregando con los clientes que estaban cayendo. Pero a los 15 días de operación, o sea, terminó el mes de entrenamiento y empezamos en operación. A los 15 días de operación ya yo no resistía aquello. Era algo que mi cuerpo se cortaba cuando yo tenía que empezar mi jornada laboral. Sí, perdóname. Tú eres un tipo calmado, zen, esa cosa. Y yo me acuerdo que yo te veía que tú te hacías así, mira los pelos así. Era algo que no iba conmigo. Y donde yo me siento mal, yo no puedo estar ahí. Porque yo siempre digo en la parte de los cursos de inteligencia emocional y demás, que hay 3 ventanas de oportunidad ante un conflicto emocional que te está afectando. Uno es cambiar lo que sea que te afecta. Hay veces que tú no puedes cambiar eso que te está afectando. Yo no podía cambiar ese trabajo, no tenía cómo cambiar la metodología de ese trabajo. Correcto. Ahí no tienes mucho que hacer. Lo otro es alejarte, pero yo tampoco podía alejarme de esa situación porque era complicado, porque imagínate, necesitaba el pan de la mesa. Y lo otro es cambiar la manera en la que uno percibe esa situación. Yo lo intenté muchísimo y es una de las cosas que yo le recomiendo a las personas. Yo lo intenté muchísimo para mí, cambiar la percepción que yo tenía de ese trabajo y darme autoterapia con mis propias herramientas que yo le brindo a las personas y tal. Pero llegó un momento en que yo me sentía tan mal haciendo lo que hacía que dije, no puedo estar aquí, necesito alejarme de esta situación y volver a retomar el camino. Y acelerarle el paso, porque hay que dé cierto, acelerar el paso. Afortunadamente, las cosas, el tiempo de Dios es perfecto. Y empezó a fluir. Y las cosas empiezan a fluir cuando tienen que comenzar a fluir. No cuando tú quieres, no cuando tú... Es cuando tiene que ser, cuando ya has aprendido la lección que tienes que aprender, cuando has adquirido las competencias, herramientas y habilidades para que las cosas comiencen a fluir y las cosas comenzaron a fluir. Gracias a Dios ya después tenía que parar clientes, decir no tengo tiempo, no puedo agarrar aquí, te recomiendo tal persona, busca por acá, yo no puedo y mantenerme con los clientes estables que me daban mi tranquilidad haciendo lo que yo quería hacer desde el principio. Correcto. Ya llevamos un año acá.
seguimos en ese rumbo, pero ya estamos haciendo otras cosas que a nosotros nos gustan hacer más. Correcto. Que ya no lo hacemos por dinero, lo hacemos porque nos da el queremos. placer de desplayarnos aquí Porque y queremos. hablar. No, y tengan la seguridad. Esperen que vamos a ir por una playa o una piscina. Bueno, el primer capítulo fue una piscina. Pero vamos por una playa o para un lugar exótico de eso. Hacerlo porque queremos, porque nos nace. Básicamente. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, Rafa, mencionaste una cosa y antes de seguir en la cronología, quiero detenerme ahí. El tema de que no es la primera vez que tú emigras. Ajá. Tú emigraste primero a Ecuador. Y ahí es todo también una odisea, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que ahí creciste bastante. Muchísimo. Coméntame ahí más o menos. Mira, cuando yo me gradúo de la escuela de cadete, me dan automáticamente la baja FAR, porque como yo me gradué de ingeniero mecánico aeronáutico para arreglar aviones, literalmente, en la vida civil, o sea, en los aeropuertos civiles no había ya personal de nivel superior de aviación para poder certificar los diferentes aeropuertos con las certificaciones IATA y de la UASI para poder reparar ciertas aeronaves. Y a nosotros, del grupo de 35 que nos graduamos en la escuela de cadete, a 21 nos mandan para la vida civil. O sea, que el mismo día que nos graduamos nos licencian, nos dan la baja de la Fuerza Armada y nos distribuyen en los diferentes Pues, aeropuertos. compadre, lo mejor que te pasó, yo No, creo. eso es una gran bendición. Eso ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Sí. Que eso ocurriera de esa forma. Porque, oiga. Pero bueno, me envían a trabajar a Bayamo, al aeropuerto de Bayamo, al aeropuerto de arreglar las avionetas de fumigación AN2, que son las avionetas amarillas y azules que en algunas provincias hay en Camagüey, hay en Bayamo, en Pinar del Río, había en Santi Espíritu donde está la base más grande, y había antes en todas las provincias, pero bueno, eso se fue restringiendo, y a mí me mandaron para Bayamo, que es la que más cerca quedaba de Holguín. Y ahí arrancamos, pero los primeros 5 o 6 meses fue un golpe de esto, de darte cuenta del mundo en el que tú vivías, una burbuja, una nube, y aterrizar a la vida real, a cómo funcionaban las cosas en la calle, y eso para mí fue un despertar completo. Ya yo había tenido mis incongruencias, y te hago toda esta panorámica para poder entender el porqué de Ecuador. Ya yo había tenido mis incongruencias en la Fuerza Armada cuando el concierto por la paz. Algunas personas se acordarán de eso. Sí. Cuando el concierto por la paz que vino Juan, Olga 2010 Tañón, creo que fue. Fue por ahí 2010, exactamente. A nosotros nos mandan como el tercer cordón, el tercer anillo, una cosa de esa, para custodiar esa vaina ahí del concierto. Pero en los días previos, la preparación era, te daban alarma, te vestías de civil, te daban esposas plásticas, unas tonfas, y entonces había una asignatura que se llamaba táctica de enfrentamiento. Esta táctica de enfrentamiento te enseñaban literalmente, o sea, la asignatura se llamaba así, era para enfrentar multitudes ante un desorden multitudinario y ese tipo de cosas. Pero bueno, tú en medio de ese adoctrinamiento, de esa nebulosa, de esa manera en la que te tienen secuestrado tu pensamiento, que tú no piensas por ti mismo, correcto. que te van induciendo a eso, porque en los militares, el que ha sido militar en Cuba, prácticamente todo el mundo tuvo que pasar el verde, te decían, las órdenes se cumplen y después se discuten. Y muchas veces en la escuela de cadetes ni siquiera discutía, se cumplen y ya. Y esa es una forma que te va induciendo a no cuestionar lo que dice un jefe. Hay muchas, pero esa es una en la que te van secuestrando tu manera de pensar. O sea, tú no tienes derecho a pensar aquí. ¿Qué ocurre? En esa asignatura de táctica de enfrentamiento, nos empiezan a decir, no, viene una multitud de personas hablando mal de la revolución y hay que darle palo, y tú coges y le pones las esposas. Y aquellas frases empezaron a resonar en mi cabeza y yo empecé a como que a un despertar así, decir, pero a ver, que yo no estoy entendiendo muy bien qué es lo que están diciendo aquí. ¿Qué es lo que hay que cuidar y por qué? Y ahí empecé a tener mis cuestionamientos, ahí decidí salir de la juventud, solicitar que me liberaran de ser dirigente de la juventud. Yo no quería más porque habían cosas que ya yo no estaba entendiendo de ese proceso. ¿Cómo que caerle a palo a una persona porque esté hablando mal de la revolución? Tú puedes hablar mal de quien te dé la gana. Es tu manera de pensar. Si hay un desorden público, eso que le corresponde a la policía como órgano represor de todos los estados que se encarguen de mantener el orden público. No yo soy ingeniero en aviación, lo mío es arreglar aviones, no caerle a palo a la gente por pensar diferente. Ya ahí empezaron mis cortes, gracias a Dios, me dieron la baja FAR cuando salí. Me voy para el aeropuerto de Bayamo. Cuando yo empiezo a ver cómo funciona la vida real, corroboro todo lo que había sucedido detrás, todo ese adoctrinamiento, todo ese envenenamiento en mi mente que había ocurrido
me doy cuenta de que había estado secuestrada mi pensamiento, mi espíritu dentro de las Fuerzas Armadas. Y al cabo de 2 años y algo yo no resistía más estar en Cuba. Para poner un poco en contexto a las personas que salieron hace poco de Cuba, en aquel entonces todavía existía el CUC. No se iba la luz. No se iba la electricidad. En todas las tiendas en CUC habían paquetes de pollo de muslo con cadera. La gente no le gustaba comprar eso porque decía que lo mejor era de muslo y eso estaba ahí a patá. Sí. Había picadillo de todo tipo, de pavo, de pollo, no sé qué, eso estaba a patá. 1.10, recuerdo, eso nunca se me olvidó porque a mí me gustaba ese picadillo y lo compraba. Eso había y nadie le metía swing a eso, eso no era algo que preocupara. Correcto. O sea, que las cosas no estaban ni remotamente tan mal como pudieran estar ahora. Ni remotamente. A todas las personas le daban estimulación en CUC en el trabajo o a un grupo importante. O sea, la dimensión de ese momento, nada que ver con ahora. Y ya yo en ese momento dije, esto no va a cambiar. Yo me tengo que ir de aquí porque no estoy dispuesto, y esa fue una de las conversaciones que tuve en algún momento con mis amigos, con Marque, que está en Estados Unidos hoy, con Adiel, con Osmay, que tuvimos en algún momento de decir, ¿hasta qué punto yo me quiero inmolar para fajarme con esta gente? Ese ideal que todos queremos de liberar a Cuba y tal, y toda esa película. ¿Hasta qué punto yo tengo esa capacidad, esa fuerza de inmolarme por eso? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Cuáles son mis metas en la vida? No, yo lo que me tengo es que ir de aquí, bro. Yo lo que me tengo es que ir de este país porque esto ni va a cambiar y yo me vi en el espejo de mis padres. Mis padres los dos son máster en educación, en matemáticas, tipos trabajaban en la universidad, mi mamá fue directora municipal de educación. Educadora de vocación. De vocación, formado, a ojos de cualquier percepción, personas instruidas, educadas, formadas, ¿sabes? Sí. Y no tenían nada, brother. Yo dije, yo me formé igual, pero a este paso voy a tener exactamente lo mismo, nada. Y yo aspiro a tener una vida, a tener cosas, a conocer el mundo. Me voy de aquí. Ese proceso duró varios meses porque cuando yo legalicé mi título para irme del país, que en aquel entonces Ecuador era libre visado, fue el primer chance para salir por ahí, todo el mundo estaba yéndose por ahí. Mando a legalizar mi título porque ya había un socio que se había ido para Ecuador que nos había dicho, oye, aquí no hay ingeniero en aviación. Echen para acá, que aquí eso es 3.000 fula mensual, eso es una talla súper sabrosa. La vida misma. Y dije, $3.000 para mí. No, esa es la vida misma, me fui. Empecé a legalizar el título y me lo retienen en el MINFAR 6 meses, porque yo parece ser que llevaba muy poco tiempo de graduado y me retuvieron el título. Gracias a Dios después salió, tuve que volver a hacer los papeles. Y el mismo día que a mí me toca la cita en el consulado de Brasil, de Ecuador. Estoy ya de Ecuador en Cuba, ese mismo día ponen, yo llego 6 de la mañana tempranito, soy de Holguín, voy para La Habana. Cuando llego el día anterior, habían puesto un cartel que decía ya no se va a legalizar más ningún título. Porque había un éxodo muy grande de profesionales para Ecuador. O sea que yo me demoré 6 meses, me retuvieron el título 6 meses. Cuando por fin salió el título que voy a legalizarlo, ya no puedes legalizar tu título, papá. No para allá. No, ya a esta hora del campeonato tú no puedes echar para atrás. Vamos para allá y ya vamos a ver qué hacemos. Efectivamente, yo me fui con algún dinerito para allá y buscamos abogados allí, porque como eso estaba reciente, quería hacerlo abogados. En Ecuador. Exactamente, ¿no? Ya yo voy para allá. A pelear por allá. Vamos a ver. Es mejor pelear por allá. Exactamente. Dijeron, no, aquí hay algunos abogados que hacen ese proceso, esto es reciente, entonces qué más. Buscamos unos abogados para que pusieran todos los cuños eso y lo con fecha, bueno, un pocotón de cosas. Se legaliza el título. Dijo, voy rápidamente para el CENESID, que el CENESID es la Secretaría Nacional de Educación y Tecnología y Ciencias de la Tecnología, algo así. En Ecuador, que es donde se registran los títulos, extranjeros y de todo el mundo. Vamos para allá, presentamos los títulos. Y dije, ya, ahora sí, era esperar que me llegue, brother. Y recogieron los títulos y todo. Sí, tú entregas toda la documentación, toda esa historia. Tú dices, ya, pingado, bacán. Y todos los días yo entraba al sitio, a ver, no, todavía está en proceso. Sigue. ¿Qué pasa? En ese proceso se me acaba la plata. Sí, pero tú llegaste, según lo que me contaste, tú llegaste sabroso, sí. Sabroso. Una casa con piscina, no sé qué. Tú dices, ahora sí. Ya, y esperando los 3.000 pesos. Y esperando mi título para... Esto es fiesta, esto es ya, Yuma, esto es Yuma. Yo soy Yuma. Se acaba la plata, hay que empezar a cortar servicio. Correcto. Tumba TV cable, tumba internet, tumba teléfono, tumba la renta, porque ya no daba para pagar la renta porque la plata se empezó a acabar. Cuando se empieza a acabar la plata,
Y hay que buscar algo mientras llegue el título este, porque esto se sigue demorando y la correcto. plata se está acabando. Empiezo a buscar trabajo, pero yo había ido con visa de turismo de 3 meses. Mi idea era, sale mi título, yo cambio para visa de trabajo, y ahí tengo una residencia permanente por visa de trabajo, y yo estoy esperando. Pero pasa el tiempo, no llega esa vaina, y nadie te contrata con visa de turista, ni en Ecuador ni en ningún lado. Correcto. Y toca ir para la calle. Veo un argentino que publica un anuncio en OLX que hacía falta vendedores y todas esas cosas. Una cosa es vender. Yo había vendido muchas cosas en Cuba. He vendido muchas cosas en Cuba. Pero una cosa es poner las cosas y que alguien venga a comprarte. Y otra Y otra cosa es vender. vender en la calle. Pues nada, vamos para allá, yo voy a pelear. Obviamente eso no funcionó porque yo no tenía ni idea. El argentino pensaba que yo era vendedor. Yo le he dicho, sí, yo vendí en Cuba de todo. Yo soy un monstruo vendiendo. A esa hora tú necesitas trabajo. No, eso es... Llego allí, las cosas no funcionan. Yo no sé vender nada de eso. El argentino aquel no nada. Dice, no, si tú no vendes, no comes. Tú no vendes nada. Entonces el negocio era, como yo tenía visa de turismo, él era un argentino viviendo en Ecuador, hizo un poco de empatía. En el sentido que él también era inmigrante, pero me dijo, yo no te puedo contratar ni nada de eso. Sí. Por comisión, de lo que se vende yo te doy no, pues me sirve, yo no tengo nada. Correcto. Pero yo no vendía nada. Nada es nada, cero. Pero en una de esas yo paso por una gasolinera y veo unos muchachos vendiendo. Que estaban vendiendo unos sprays, unos productos para limpiar carros. Yo, coño, está bacán, a ver cómo es la pincha esa, conocer. Y yo veo que ellos eran monstruos vendiendo. Eran unos productos para darle brillo, como una cera en spray, Sí. para darle brillo a la pintura, pero ahí llegaban carros que no tenían pintura y ellos le vendían ese producto. O sea, que estaban duros los Estaban duros chamacos. vendiendo. Y entonces había otro que era para los vidrios, para limpiar bien los vidrios, y habían carritos viejos de, no sé, del carro de destartaladito, del monte, que lo tienen para meterlo, sabe Dios dónde, con todos los vidrios rayados, tremendo, y ellos le aplicaban aquello. Aquello no cambiaba, obviamente, porque Pero no había forma, pero le vendían. Ellos le metían un speech de venta de eso que ya... brutal. Y yo decía, no, esto... El hombre se iba en un Lambo. No, el hombre se compraba aquello y decía, yo tengo que aprender con esta gente. Y le digo, oye, ¿cómo se puede hacer aquí? ¿Cómo se trabajan ustedes? Me dijeron, ¿tú quieres trabajar? Sí, yo, claro. ¿Cómo hago? No, ya, mándame tu currículum. No, yo tengo el currículum aquí mismo. ¿Por dónde te lo mando? No, sí. Mañana veo la oficina. Bueno, pero ya estamos aquí ya. ¿Qué puede ser? No, bueno, ya, quédate aquí. Ponte a vender ya. Y te enseñamos más o menos el speech y ya tú ves el día de entrenamiento, que es como se llamaba. Y ya, si pasas el día de entrenamiento, ya mañana vas para la oficina y empiezas. Y yo digo, no, ya, esta es la mía, dime cómo es. No, mira, el speech de venta es así. Volvemos a lo anterior. Yo había leído mucho y cuando tú desarrollas esa habilidad, también la memorización se ve beneficiada. Y yo me aprendí el speech aquel, aparte de lo motivado que yo estaba, y de lo que... y la comida, la comida motiva. Me aprendí el speech aquel en 1 minuto. Ya lo repetí. Dije, estoy listo. Dame con un coso eso para hacer la demostración. Y salí para arriba de un carro. Y le hice la demostración, el hombre, más o menos. El tipo hizo, oye, sí. Y se notaba quizás mi energía, mi entusiasmo, mis ganas. Y yo, sí, mira qué bacán esto. Yo también estaba deslumbrado por lo que hacía el producto, porque era un producto bueno. Y el hombre me dice, sí, lo quiero, dame. La vendí. Y yo, wow, vendí una cosa de esta. No, yo soy el tipo aquí. Ahora aquí es donde Ahora es que yo voy a los vender. muchachos ven eso y dicen, este es tremendo vendedor. Sí, vino aquí y vendió. Se acabó de aprender el speech, para acá a vender. Al otro día, efectivamente, voy para la oficina. Ahí el speech de venta, no sé qué. Ya yo me sabía el speech de venta, pero estaba súper motivado. Salgo ese día y rompo las ventas y vendí 6 cosas de esas. Eran un combo de spray que costaban $25 el combo. O sea, tú vendías uno y regalabas el otro, era el speech. Pero bueno, era la parejita era en 25. caro para los estándares del momento. Pero el speech de venta era bueno. Era bueno. Era bueno. Se entrenaba todos los días a las 7 de la mañana y uno ahí empezó. Y yo estaba tan motivado y como yo empecé a vender, digo, esto es lo mío, aquí es donde di. Ya el título me lo rechazan. En ese proceso, ya aquí no hay opción, papá. Ahora sí con los vendedores ya aquí no hay opción porque no hay ni para virar. ¿Y virar a qué? Si yo acabé de salir y ahí no hay futuro ninguno. Y porque no aguantaba aquello. Ya yo estoy aquí, ya esto es para adelante y para adelante. Ya ahí cuando tú quemas las naves, que no tienes posibilidad de virarte para ningún lado, tú dices, ¿es aquí o es aquí?
y le metes el pecho, la espalda y todo lo demás que haya que meterle. Y ahí, dándole. Ahí pasa que a lo mejor si la Santoya ve esto, si la Santoya ve esto, se va a dar que ahí vamos a un montar clip, mándeselo ahí, pónsela. vamos a etiquetarle aquí para que lo vea. Ahí pasa un momento, yo estaba en Manta en ese momento. La oficina quedaba en Tarqui, en el medio donde ocurrió el terremoto. Yo salgo con mi gente, con 2 vendedores que yo había reclutado ya. Porque o sea, ya tú... Ya yo empecé a escalar y ya yo empecé a entrenar gente. Y eso es que llega alguien, ven, yo te entreno, yo te enseño cómo es y ya se pasa a formar parte de tu equipo. De tu equipo de vendedores. Tú cobrabas comisión sobre ese vendedor. Exactamente. Ya cuando tú tenías cierta cantidad de personas, te ascendían, asistente gerente, te daban para abrir tu propia oficina y así ibas escalando posiciones. Ya yo tenía 2 personas reclutadas y entonces, en función de ver tu capacidad de liderazgo, tu capacidad de gestión, de administración, de llevar a cabo el trabajo con un equipo, ya entonces aparecían los que eran viajes de venta, que te mandan a otra ciudad con un grupo de mercancía y tú haces el contrato con la gasolinera, con el centro comercial, pones a los muchachos a vender, tú vendes también y ahí vas demostrando tu capacidad de gestión del modelo de negocio. Perfecto, yo estaba loco por un viaje de venta porque conocías otra ciudad, ganabas tu dinerito porque te pagaban un poquito más porque ya tú ibas como jefe, como líder de ese team. Me voy con 2 personas para allá. Y en medio de ese proceso, era un viaje de venta como de 15 días, una cosa así. Y en medio de eso ocurre el terremoto. Yo estaba, recuerdo, en una gasolinera en la ciudad de... no me acuerdo el nombre de la ciudad, yo me acuerdo ahorita. Estoy en esa ciudad, ocurre el terremoto, pero yo estoy saliendo, eran 6 de la tarde, 6 algo de la tarde, 7, por ahí más o menos. Yo estoy saliendo de la gasolinera en ese momento. Y aparece el temblor, qué sé yo, Salimos corriendo de abajo de la gasolinera, el techo se movía como si fuera una ola, aquello. Sí. Finalmente ese techo se cayó y todo el mundo asustado, coño, un terremoto. Pero era costumbre en Ecuador que hubieran temblores. No era una cosa extraña. Ese se sintió fuerte, ok. Pero ya cuando salimos en el carro que nos fue a recorrer, que ya vamos llegando a la ciudad de Quevedo, ya me acordé. En la ciudad de Quevedo. Cuando ya vamos entrando a la ciudad, el hotel donde nos estábamos quedando nosotros también tenía las paredes cuarteadas y todas esas cosas. Ya llegamos a comer a un restaurancito que quedaba cerca y yo empiezo a ver las noticias. CNN empieza a reportar las cosas terribles que estaban sucediendo en Manta. Sí. Y ahí nosotros nos preocupamos muchísimo porque todas nuestras amistades y la oficina de venta estaba en el centro de Manta. Y empezamos a llamar y no lográbamos comunicar. Y ahí fue una situación muy, muy dolorosa. Enseguida yo llamo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Para que sepan que tú estás bien. Porque yo sabía que en algún momento ellos se iban a saber la noticia, iban a saber que era donde yo estaba. Sí. Y eso iba a generar un problema. Y no sabía qué tiempo iba a durar la conexión, porque en esas situaciones así que son nacionales, pues eso ocurre en catástrofe y se va la comunicación. Yo rápidamente los llamo, les digo, oye, todo está bien por aquí, llegamos ahora, aquí hubo un temblorcito, no sé qué más, ya después tú verás las noticias. Y efectivamente, ya cuando empiezan a salir las noticias, CNN empieza a reportar para el mundo entero el desastre. Afortunadamente, como a las 2 horas de eso, las amistades de nosotros, de la oficina, logran comunicarse y decir, oye, estamos vivos, no nos pasó nada, tuvimos que salir huyendo porque se derrumbó el edificio donde estábamos. Ellos estaban en ese momento en la oficina, cuando empezó el temblor, les dio por salir corriendo, se paralizaron en medio de la escalera, nos cuentan porque la escalera se movía, que era un papel, sí. Porque era el segundo piso de la oficina, pero lograron salir corriendo y apenas salieron de la oficina, se derrumbó todo. Ahí hubo alerta de tsunami, hubo todas esas cosas, ellos salieron corriendo, estuvieron varios días, pues, en una situación complicada. Sí. Complicada. Ya no pudimos volver más para Manta, todo lo que ya había ahí, ya fue. Uh-huh. Y fuimos entonces para Guayaquil, para la otra oficina donde estaba el importador, y pues allá nos encontramos todos ahí. Yo regresé, porque mi pareja en ese momento era ecuatoriana, era de ahí, de Manta, y yo regresé una semana después a llevarle alimentos a ellos, a llevarle agua, porque no había nada de eso, había colapsado completamente la ciudad. Y el olor de esa zona era muy fuerte, una semana después. Muy impactante, exactamente, de cuerpos en descomposición. Ahí también había, esa es una zona pesquera, y hay fábricas de atunes, ahí hay un puerto atunero muy grande. Y también eso la liga de uno con otro a todos los olores. Pero ahí fallecieron muchísimas personas. Muchísimas personas. Las calles por las que yo caminaba todos los días, ahí todo se barrió. Ahí eso era literalmente una zona cero, zona de guerra.
y fue muy impactante para mí. Es la primera vez que yo vi algo de ese tipo. En Cuba estamos acostumbrados a los huracanes, pero Nada que ver. tú te puedes preparar para un huracán. Correcto. Tú puedes evacuarte, puedes asegurar las puertas, las ventanas, el techo, pero para esas cosas no se está preparado. Sí. Y darse cuenta, porque uno pasaba por los edificios de cerca, porque todo eso estaba cercado por la policía, por los militares, no podías entrar ahí. Fue una situación bien desagradable. La Santoya estuvo ahí, ella lo comentó en su video, asistió a las personas ahí. Yo tuve amigos venezolanos con los que trabajábamos ahí en el equipo de venta que No le dio tiempo. les afectó muchísimo eso. Perdieron mucha familia, se fueron de Ecuador, nunca más regresaron a Ecuador. O sea, hay historias muy tristes ahí que no Fuerte. quiero que esto se convierta Sí, en algo tan correcto. dramático. Lo saqué sencillamente porque viví ese proceso también. Pero Ecuador a mí me enseñó muchísimas cosas. Ya Sí. saliendo un poco de la parte Ya dramática. veo. Ya veo. Rafa, ven acá. Y entonces, si tú estabas ya top en los vendedores y esas cosas, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un descenso en la venta? No sé, que tú tomas la decisión de volver a Cuba. Sí, yo empecé a escalar posiciones, empecé a reclutar personas. Me mandaron como asistente de gerente para otra ciudad, para la ciudad de Ambato, una ciudad está bastante cerca de Quito, una ciudad muy fría, muy bonita, muy colonial. Eh, Ahí en Ambato entonces abrimos la oficina junto con otro colombiano, amigo mío. Ahí tenemos un grupo de vendedores, empezamos a poner anuncios, empezamos a entrevistar personas y a crecer el equipo de venta. Pero ya en ese proceso ya se están yendo 2 años. Sí. Y al cabo de unos 6 meses más o menos de estar ahí en esa ciudad, ya se van a hacer los 2 años de yo estar en Ecuador. En aquel momento, si tú estabas más, no estoy seguro si ahora se mantiene, porque ha habido algunas leyes migratorias. En aquel momento, si te pasabas más de 2 años y un día sin ir a Cuba, perdías tu derecho de cubano. Sí. Y yo tenía absolutamente toda mi familia en Cuba. Correcto. Digo, no puedo perder este chance, tengo que ir a Cuba. Sí. Se ahorró un dinerito, más o menos lo que se estaba haciendo, porque ya yo ganaba por todos los vendedores, y logró ir a Cuba. En ese momento todavía no había datos móviles, no había nada de eso. Eso fue en el año 2017, si mal no recuerdo. 2016, 2017, está por ahí. Todavía no había datos móviles, nada que ver. Habían algunas zonas wifi, estaba empezando el tema de las zonas wifi, pero era complicado, la conexión, que si las cuentas, en fin, tenía su proceso. Pero yo dije, yo necesito, porque fueron 2 años completos sin ningún tipo de vacaciones. Trabajando 7 días a la semana, 12, 14, 16 horas, las que fueran necesarias. La oficina yo abría 7 de la mañana, cerraba 7, 8, 9 de la noche, todos los días, de lunes a domingos. Eso, brother. Todos los días. No había descanso. El descanso es por la noche a dormir. Correcto, bro. Eso básicamente crea personas completamente diferentes. O sea, Completamente diferente. en la disciplina, mano, en la constancia, o sea, los sueños y lo que tú quieres conseguir tiene que ser tan fuerte, brother, para mantenerte en ese régimen, ¿oíste? Bueno, entonces coméntame. Ahí yo voy a estar poniendo algunas fotos de cómo yo estaba en ese periodo para que vean el cambio. Hay un meme de esto, un reel que está a tendencia de menos mal que cambié, una cosa así. Sí, intenté cambiar. Intenté cambiar, no sé qué cosa. Vamos a poner aquí para ver cómo queda eso. La cuestión es que Ecuador a mí me enseñó muchísimo. Yo decido, porque ya tenía 2 años y van a ser 2 años y un día. Tengo que ir para Cuba. Me desconecto de esos días y cuando regreso, un caos en la oficina. Estoy 10 días en Cuba visitando a la familia. Voy a poner foto aquí de cuando fui, para que se vea cómo estaba yo descojonado. Sí, brother, sí. Y cuando yo llegué, pues ya se habían ido la mitad de los vendedores, ya no quedaba prácticamente casi nadie. Las ventas empezaron a bajar muchísimo porque esa mercancía era en consignación. O sea, uno vendía y pagaba. Era una oficina, un almacén lleno de cajas de mercancía que uno las vendía y pagaba en consignación, semana tras semana. Los importadores me dicen, sí, todo está bien, pero págame. Pero págate, o sea, esa plata tienes que pagarla porque en eso se trata el contrato de consignación. Correcto. Yo te la doy con el compromiso de que tú la vas a cuidar, tú la vas a vender y tú me vas a pagar. Lo que tú hagas con ella después, como si quieres molerla toda, pero tienes que pagarla. Correcto. Bueno, ok, vamos a bregar. Obviamente el estado emocional en el que después de estar de traje y corbata, de hacer contratos con personas millonarias, dueños de gasolinera, dueños de centros comerciales, a los que se le hacía una oferta comercial, se firmaba un contrato de arrendamiento de espacio para promocionar los productos y servicios que nosotros teníamos, ya eso uno empieza a tener otra visión de la vida. Ya uno iba de traje,
en un carro para allá, hablar con un millonario, cómo te ven, te tratan. Y entonces ahí empezaron a mudar un grupo de cosas, a adaptarse a un grupo de cosas. Y el hecho de tener que volver otra vez para la calle, el impacto emocional de esa situación hace que tú no tengas, si no estás cimentado en el ser, si no tienes esas habilidades desarrolladas, no levantas cabeza. Entras en un estado de depresión y en ese momento yo obviamente no lo estaba. Entras en un estado de depresión tremendo en el que las cosas no funcionan. Imagínate el líder de una oficina, el gerente de una oficina de ventas, Depresión. que tenga que motivar a sus vendedores para que vendan y que está en depresión el tipo. Yo todas las noches me dormía viendo videos de motivación en YouTube, tratando de encontrar la fuerza suficiente para levantarme al otro día, ir para la oficina, pero no solamente levantarme e ir para la oficina, que ya era bastante, Sí. tener que motivar a otras personas para que fueran para la calle, nosotros decíamos, para el territorio, para la gasolinera, motivados a vender. Esa es una de las cosas más difíciles que yo tuve que aprender. A pesar de tu situación actual, a pesar de cómo tú te estés sintiendo, el trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo de la mejor manera porque es la única vía de llegar a un resultado concreto que tú quieras alcanzar. Y las charlas de motivación era, nos vamos para tal crucero, nos vamos, todos los años había una convención en Punta Cana, en Colombia, y los mejores líderes les vamos a pagar el pasaje y les vamos a pagar el pasaje en avión y vamos para allá a un hotel. Cosas reales, o sea, Sí. no era inflando ni mucho menos, eran cosas reales porque se hacían convenciones internacionales de todas las oficinas de todos los países en determinados lugares. Pero imagínate motivar a una persona para que salga a vender cuando tú estás en la Tú no estás tierra, motivado. que tú ni te crees eso, que lo puedas conseguir otra vez por todas las cosas que han pasado. Era muy difícil, muy difícil. Y dentro de esos procesos también, porque cuando las cosas negativas vienen un poco todas juntas, ¿no? Junta. Igual que lo bueno. Lo bueno viene Exactamente. todo junto y lo malo todo. Yo iba también para las gasolineras a vender y a hacer demostraciones, a vender los productos, porque ya había que pagar y había que comer también y pagar el alquiler de la oficina, de la renta. Y ya suben tus gastos y ya tú eres... Exactamente. Tú no comes en los mismos lugares, todas esas cosas. Y ya no era lo mismo porque ya no había tantos vendedores, ya no había mercancía. O sea, era un problema. Y durante ese proceso había muchas personas que te prejuzgaban, te humillaban, porque aparentemente tú eras un vendedor de la calle. Sí. Tú estabas haciendo demostraciones en gasolineras y parqueaderos de centros comerciales. Y muchas personas agrandadas, muchas personas con el ego subido, te humillaban porque tú fueras a hacerle una demostración. Y en ese proceso, imagínate, yo, porque esta historia, yo venir de ser ingeniero en aviación, era técnico A del aeropuerto, tenía un GUA, era el que firmaba los mantenimientos de los aviones, cuando se acababa el mantenimiento de los aviones, para que los liberaran. Me sentía súper realizado, pero quería ir a trabajar para el aeropuerto de Guayaquil, en Ecuador. Yo me creía el super ingeniero de avión. Correcto. Y tú dices, yo decía con mucho orgullo, yo soy ingeniero aeronáutico, especialista en motores y estructuras aeronáuticas. Te ponía todos los nombres y todos los títulos, todos los títulos para allá. Que se sintiera en ese entonces. Y llegar entonces y que una persona te humillara porque él andaba en un carro bonito, un Audi, un Mercedes, un BM, y que tú le fueras a hacer una demostración de un producto y ellos te humillaran, te miraran por encima del hombro, eso para mí fue muy chocante. Y me imagino que los muchachos te veían ahí cuando tú le estabas... Exactamente, y uno tenía que reaccionar con una excelente actitud para que, no solamente eso, sino porque para poder convertir luego ese cliente, si era posible, que no se sintiera mal, que no generara un estado de opinión negativo en la gasolinera, porque nosotros estábamos arrendando un espacio para ofrecer un servicio, que los vendedores se vieran reflejados en cómo mantener una actitud positiva ante los no, las negativas de los clientes, demás y demás, pero además para uno mismo, para que eso no te bajoneara ni te tirara, digamos, la autoestima al piso, sino que tú salieras de eso más motivado para el otro. Era muy difícil. Y yo aprendí esas cosas y le agradezco un montón a todas esas situaciones que viví en Ecuador, porque aprendí eso. Aprendí en Ecuador porque aún cuando yo estaba de traje para la oficina y me despertaba o me dormía viendo videos de motivación, había veces que yo no tenía para comer. 0 pesos para comer. 0 pesos para comer. Me levantaba más temprano para ir caminando para la oficina porque no tenía para coger el taxi. Para llegar a motivar a los vendedores. Y si yo no los lograba motivar, no vendían. Sí. Y muchos se iban. Era difícil. Y yo aprendí el valor de no tener para comer, de no tener agua caliente,
porque se rompió la pieza del calentador de agua en una ciudad muy fría de 4, 5, 6 grados y tener que bañarte con agua fría porque no tenía para arreglar la pieza de la ducha agua caliente y bañarte con agua fría a las 5 o 6 de la mañana, que era la terapia esta del club de las 5 de la mañana en hielo, pero ese era obligado. Obligado, esa no era opcional. Esa no era opcional, ese era obligado. Y yo aprendí el valor de esas cosas y yo eso lo agradezco muchísimo, el haber tenido la posibilidad de aprender eso en Ecuador. ¿Qué pasa? Te he hecho toda esta panorámica, No, toda esta pero historia. bueno, si yo estoy aquí, citado. Te he hecho toda esta historia porque después de casi un año de ese proceso, de bregar de esa forma, dándole, las ventas no levantaban. Y se abre la posibilidad, los importadores me dicen, mira, está Dominicana, República Dominicana está listo para que ustedes vayan, porque aquí ya los resultados están flojos, vayan para allá, un país nuevo, ahí tienen todo el país para que ustedes se desarrollen y vendan. ¿Qué pasa? En ese proceso ya yo tenía para hacer mi residencia permanente, mi naturalización en Ecuador. Le digo al importador, mira, vamos a hacer una cosa. Los vendedores que yo tenía eran ecuatorianos y colombianos. No necesitaban visa para ir a República Dominicana. Le digo, vamos a mandarlos a ellos adelante. Van abriendo la oficina, con un encargado, obviamente. Van abriendo la oficina. Yo no puedo ir directamente a República Dominicana porque ya yo había ido a solicitar visa para una convención en Punta Cana. Lo habían negado. Que ya yo tenía todo pago, vuelo pago, toda esa historia y la visa... Cero. Cero. Wow. Me la denegaron por posible inmigrante, imagínate. Yo salí de Cuba ir para Ecuador y me dijeron que por posible inmigrante no podía ir a Dominicana. Que Coño, está al lado de pero Cuba. Es que, coño, si yo salí para acá, ¿cómo quedé ahí? Pero bueno, me denegaron la visa y ya yo, entonces, desde ahí no podía pedir otra vez la visa para Dominicana. Y la idea, ¿cuál es la siguiente? Me quedo, hago mis papeles. Cuando tenga mis papeles, me voy para Cuba. Y de ahí, como ya voy a tener mi identificación de Ecuador, puedo viajar o puedo ir con los paquetes de turismo que estaban saliendo a Haití en aquel entonces, unos paquetes para comprar en Haití y esas cosas. Efectivamente, digo, bueno, así hacemos, se van los muchachos para Dominicana, yo empiezo a hacer los papeles, dichos papeles habían cambiado las leyes ese mismo año. Sí. Y era un proceso mucho más largo, a mí no me daba tiempo porque había que volver a pedir los antecedentes penales a Cuba, ese proceso se demoraba 120 días. 6 meses. 6 meses. Una locura aquello, todo ese trámite. Después de eso había que no sé cuántos meses más esperar. Y obviamente yo no podía esperar ese tiempo. Y bueno, ya fue. Me voy entonces para Cuba, el plan B. Me voy para Cuba y de ahí yo brinco. Pero cuando llego a Cuba yo ya estaba un poco bajoneado por todas las cosas, ¿no? Aún con un poco de expectativa de lo que pudiera hacer en Dominicana. Pero ya los muchachos en Dominicana me estaban diciendo que las cosas eran difíciles, ya estaban muy negativos. Cuando no hay un líder que tenga la experiencia de sobrellevar esas situaciones difíciles para que los guíe, obviamente se compran todas las historias del campo. Correcto. Se compran todas las historias que la gente te dice en la calle y todas las negativas te van haciendo mella. Solo aquel que ha vivido el proceso y ha podido superarlo es el que entiende cómo funciona, pero el que no, Correcto. se compra todas esas historias. Ya yo estaba un poco desanimado. Las cosas cuando yo llego a Cuba en el año 2018 estaban difíciles. Mi abuela materna le había dado una isquemia cerebral ya hacía un tiempo y estaba complicado. Mi hermano entró al ejército, al servicio militar, lo cogió el servicio militar. Y estaba mi mamá sola bregando con esa situación. Y digo, ¿qué va? Me quedo. No, ya no tengo fuerza para seguir otro año más o 2 años más, arrancar de cero. Yo ya no necesito... Sí, una pensar, pausa, por lo menos pensar. Descansar y decido quedarme en Cuba y empezar de cero. Pero el quedarme en Cuba no fue ya, me quedo aquí ya y sigo para adelante. Ahí fueron 2 meses literalmente en cama, porque imagínate una persona que se pasa 3 años fuera del país, que supuestamente logró conseguir una oficina de venta, que supuestamente ya era gerente de una oficina de una empresa multinacional vendiendo, que le iban a dar la posibilidad de abrir otro país. En la historia de algunas personas eso puede ser un estatus súper wow, súper espectacular. Para mí lo era. Correcto. Y el llegar a Cuba sin un peso, sí, en esa situación como un fracasado total, así me sentía. Una depresión total. Yo estuve 2 meses deprimido completamente. Ahí un bicitaxi fue lo que agarré. Después de todo eso, arranqué con un bicitaxi que mi hermano ya... había bregado con el bicitaxi, había superado esa etapa, ya lo cogía el servicio militar. Y mi papá tenía el bicitaxi por allá, tirado. Digo, voy a arrancar porque yo no voy a trabajarle a nadie aquí, ya yo superé correcto. eso, yo no voy a trabajarle para el Estado aquí a nadie. Voy a trabajar en un bicitaxi. Armé el bicitaxi, salí para la calle y todos los días eran ejercicios.
Eran Sí. ejercicios. Cuando yo logré superar esos 2 meses de depresión en cama, que no sabía qué hacer con mi vida, que no sabía qué iba a hacer de mí, superar esa sensación de fracaso total, sacar las fuerzas para arrancar en un bicitaxi por las calles, y yo, en cada pedalazo, yo recordaba todo aquello, los paseos en Ecuador, las ventas, que coño, como yo no había sido capaz de, a pesar de sacar adelante aquella mierda. Todas Sí. esas cosas pasan por tu mente cuando tú estás en ese proceso. Correcto, bro. Gracias a Dios, en ese mismo momento también aparece algo que se llama el coaching ontológico a partir de un amigo, José Luis, que está todavía allá en Cuba, un empresario sólido allá en Cuba, está echando para adelante su MIPYME. Me habla del coaching ontológico. Ya yo había escuchado un poco por todos los videos de motivación que yo me Sí. había comido en Ecuador, que me comí YouTube entero, todos los videos de motivación en español, yo me los tragué todos varias veces para yo poder salir todas las mañanas para la oficina. Y ya yo había escuchado hablar sobre eso. Y cuando él me comenta del curso este, que es un curso, una beca para cubanos, no sé qué más, yo dije, esto es lo que yo necesito, yo tengo que aprender eso. Porque yo sabía ya en este proceso que a mí me había faltado educarme yo para poder gestionar eso que me había ocurrido. Yo no le echaba la culpa a la situación, a las circunstancias. Yo asumí la responsabilidad y dije, tengo que aprender a lidiar con esta situación. Y yo vi esa puerta abierta y agarré ahí. Dije, formarme como coach. Me formé como coach ontológico profesional, con profundización, que es lo que te decía ahorita, en oratoria, en comunicación efectiva, trabajo en equipo. O sea, yo lo estudié también. Y eso me dio herramientas y habilidades para sortear luego un grupo de cosas, ¿ves? Que pasaron en Cuba. Ya yo la siguiente meta, la siguiente proyección, obviamente yo sabía que no era quedarme en Cuba, porque hicimos muchas cosas en Cuba, muchos emprendimientos, empezamos con el tema de las criptomonedas, el tema de Axi, que todavía hay gente bregando con Axi, hicimos MIPYME, sublimación de pullover, todas estas cosas, o sea, se hicieron un montón de cosas. Porque, disculpa ahí que te corte, porque ya tú tenías una visión diferente, Claro. porque tú habías salido. O sea, era muy difícil cuando tú vives en Cuba, que tú no conoces o algo así, ¿cierto? Hacer un modelo de negocio que fuera diferente a la media tradicional que se estaba trabajando. Por ejemplo, yo recuerdo en ese tiempo, los pullovers fueron el boom. Que ahí fue que se empezó a hacer sublimación, que se empezó a hacer esto, lo otro, y entonces le ponían la foto de la persona, le ponían la cara, y la gente tenía, y yo me acuerdo, yo en mi provincia, en Guantánamo, había que mandarlo al Holguín, había que mandarlo a La Habana, para que te lo trajeran en 7, en 10 días, o algo así. A lo mejor fueron ustedes. Bueno, nosotros hicimos un montón de cosas de eso. Entonces, bro, disculpa ahí que te corte, pero es para ponerlo en contexto. Entonces, ya eso que me estás comentando, o sea, da pie a la pregunta que te tengo dos más, esta y otra, solo eso. Hoy, Rafa, ¿a qué se dedica? Literalmente. O sea, ¿cuáles son la fuente de ingresos, los modelos de negocio, las cosas que estás desarrollando, ya sea porque tengan retribución monetaria o no? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Sí. Son bastantes. Son algunas. Trascendi, que es una, no sé si se ve ahí. Correcto. Pilla para ahí. Trascendi es algo que empezó a partir de lo del coaching ontológico, donde es mi propia academia, donde doy formación de inteligencia emocional, integración bioemocional o bioneuroemoción, como algunas personas lo conocen. Y ahí entonces tengo también algunos cursos de liderazgo, de automotivación, de todas esas cosas que yo aprendí en el proceso, de autoestima, de meditación, todas esas cosas, pues yo he hecho cursos sobre eso. Se impartieron cursos de esos presenciales en Cuba y están online, que es una de las fuentes de ingreso pasiva, pues que ahí se retribuye. Me dedico también a llevarle las redes sociales a algunas empresas, a algunos clientes que ahí mantengo. Correcto. Y aparte de eso también soluciones financieras globales con mi hermano, que ahí también estamos trabajando en ese tema. Ustedes saben, ya les comenté de la aviación y pues esa parte pues ya como que la traigo en la sangre. Esa parte de... No, eres cinta negra en eso, lo pasa. Esa parte de ahí. Y bueno, estamos trabajando el podcast. Correcto. Y otras cosillas por ahí. Otra cosa. Rafa, la pregunta 2, que te decía, la que tenía así ¿cómo se visualiza Rafa de aquí a... Yo creo que ponerte 10 años mucho. De aquí a 5 años. Mira, qué gran pregunta me haces. Qué gran pregunta me haces porque yo justamente ayer estaba
pensando en cómo brindarle a las personas lo que a mí me dio resultado de hace unos 3 años para acá, que es el plan de desarrollo personal. Este plan de desarrollo personal es eso mismo, la proyección, cómo tú aterrizas tu proyección de metas, propósitos y objetivos a 5, 10, 15, 20 años. Correcto. Y ese es un video que yo quiero hacer para mostrar a las personas ese plan de desarrollo personal que nosotros desarrollamos, cómo hacerlo. Y qué gran pregunta que me haces, ¿por qué? Mira, yo he aprendido en este tema del desarrollo personal que uno tiene que tener muy clara cuáles son sus metas. Y gracias a que yo tenía muy claro qué es lo que yo quería hacer, es que hoy yo me mantengo en esa línea. De lo contrario, hubiese conseguido un trabajo que son necesarios, volvemos al punto, nada en contra, son necesarios para llevar pan a la mesa. Correcto. Lo hemos tenido que hacer en diferentes ocasiones, pero yo tenía tan claro lo que yo quería hacer que cada vez que había algo yo sacaba de eso, voy para ahí porque esto es lo que yo quiero hacer. Correcto. Cueste lo que cueste. Y gracias a Dios va dando cierto. ¿Cómo me visualizo yo en 5 años? Me visualizo viajando por el mundo, conociendo un país cada mes. Esa es una meta que yo tengo bien claro. Yo tengo el presupuesto Sí, eso necesario lo conversamos. para ese estilo de vida. Eso se llama vida por diseño. No es hacer blog como Luisito Comunica, es conocerlo yo. Descubrir yo esa cultura, aprender de esa cultura, conocer el mundo. Correcto. Sí. De esa forma. Me visualizo viajando, obviamente, con mi familia. Esa era una parte. Obviamente, con mi familia. Todos los meses un país. Eso está proyectado en este plan de desarrollo personal que yo te estoy comentando, porque así lo diseñamos hace 3 años y cuando uno lo escribe, lo proyecta, tiene claras las metas, las cosas van sucediendo. Correcto. Entonces, así me visualizo yo dentro de 5 años. Ya, perfecto. Yo te iba a preguntar en el tema profesional, pero bueno, tú me lo comentaste también. Bueno, brother, pero bueno, me siento bien y me siento entrevistador y todo. Entonces, para seguir ahí con tu línea y para como tal, como dejar la varilla más o menos en el mismo punto, ¿cierto? Esto es un podcast de cubanos, hecho por cubanos. Si piensas que vamos a hablar mal de algún cubano, este no es el lugar, esto es un lugar para crecer, para aportar, para crear. Y entonces, Rafa, estamos en un Guajiro en la Paulista. Nos vemos. Chao, chao. En la Paulista.